Bendiciones. En esta ocasión seguimos con lo que es la segunda parte de nuestra reflexión titulada La diferencia entre escogido y llamado. Los llamados pueden ser muchas personas, pero no todos ellos permiten que la palabra de Dios transforme sus vidas. Los escogidos, por otro lado, son aquellos que, a pesar de las dificultades y pruebas, permanecen firmes y perseveran en su fe. Ellos son aquellos que dan frutos no solo en su vida personal, sino también en su testimonio y servicio a los demás. El llamamiento de Dios es, por tanto, un llamado a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Es una invitación a unirnos a su obra en la tierra y a ser instrumentos de su justicia, paz y amor. Ser escogido no es solo una cuestión de recibir una bendición personal, sino de cumplir con una misión divina. El llamado es el primer paso, pero el ser escogido es el proceso continuo de vivir para Cristo, llevando a cabo su voluntad en nuestras vidas. Cuando reflexionamos sobre la diferencia entre los llamados y los escogidos, debemos hacernos la pregunta crucial: ¿cómo respondo yo al llamado de Dios? ¿He aceptado la invitación con un corazón dispuesto a ser transformado? ¿He permitido que la palabra de Dios eche raíces profundas en mi vida? La respuesta a estas preguntas es lo que determinará si somos llamados simplemente o si hemos sido escogidos por Dios para cumplir con su propósito eterno. En nuestra vida cristiana debemos estar alertas a no conformarnos solo con haber recibido el llamado. Si solo respondemos de manera superficial, sin un compromiso genuino, corremos el riesgo de quedarnos fuera del propósito divino. Como Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este pasaje nos muestra que el simple hecho de pronunciar el nombre de Jesús no garantiza que seamos parte de los escogidos. La clave está en hacer la voluntad de Dios, en vivir de acuerdo con su plan y propósito para nuestras vidas. La diferencia entre los llamados y los escogidos también se hace evidente en la actitud con la que vivimos nuestras vidas cristianas. Aquellos que han sido escogidos no viven para sí mismos, sino que viven para Cristo. El apóstol Pablo nos habla de esta vida transformada en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando dice: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esta es la actitud de aquellos que han sido verdaderamente escogidos. Son aquellos que, al haber experimentado la obra redentora de Cristo, ya no buscan su propia voluntad, sino la voluntad de Dios en todo lo que hacen. La vida de los escogidos es una vida marcada por el sacrificio, por la entrega y por la obediencia. Ellos son aquellos que, al ser llamados, respondieron de todo corazón y decidieron seguir a Cristo hasta el final, sin importar los obstáculos que pudieran encontrar en el camino. Son aquellos que, como el apóstol Pablo puede decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. El llamado es un privilegio, pero ser escogido es una responsabilidad. Y a esa responsabilidad es vivir para Dios en todo lo que somos y hacemos. A medida que seguimos adelante en nuestra vida cristiana, debemos recordar siempre que no solo estamos llamados a ser parte del reino de Dios, sino que también somos llamados a vivir para Él y a ser testigos de su gloria en el mundo.
Al profundizar más en el tema, es esencial entender que el concepto de ser escogido no se basa en la perfección humana, sino en la gracia y la voluntad soberana de Dios. Este principio es fundamental para comprender la relación entre los llamados y los escogidos, ya que Dios, en su infinita sabiduría, escoge a aquellos que, aunque imperfectos, responden sinceramente al llamado y están dispuestos a ser transformados. De un acto divino que no depende de nuestros méritos, sino de la elección soberana de Dios. Es el quien decide, es Él quien decide a quién llama y a quién escoge, y nuestra respuesta determina si somos parte de su obra redentora. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, Jesús hace una afirmación reveladora, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Este versículo resume la diferencia clave entre los llamados y los escogidos. Muchos reciben la invitación, pero solo unos pocos responden de manera genuina, permitiendo que Dios los transforme y los capacite para vivir según su voluntad. Los llamados pueden ser muchas personas, pero los escogidos son aquellos que al aceptar el llamado se entregan completamente al propósito de Dios y buscan vivir para Él en todas las áreas de sus vidas. Es en este contexto que debemos examinar la parábola de las 10 vírgenes, narrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde Jesús presenta a un grupo de vírgenes que esperaban la llegada del esposo. 5 de ellas estaban preparadas con aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo estaban. Cuando llega el esposo, las 5 que no tenían aceite fueron rechazadas y solo las que estaban preparadas pudieron entrar al banquete de bodas. Esta parábola ilustra la diferencia entre aquellos que, aunque llamados, no estaban verdaderamente preparados y aquellos que, al estar preparados, fueron escogidos para participar en el banquete. La preparación en este contexto no solo se refiere a una acción eterna, sino a una transformación interna que resulta de una relación íntima con Cristo. Aquellas vírgenes que estaban preparadas reflejan a los escogidos, que no solo han recibido el llamado, sino que han sido transformados por la obra del Espíritu Santo. El aceite representa la vida del Espíritu y aquellos que poseen este aceite están listos para encontrarse con el Señor, porque han permitido que el Espíritu los santifique y los prepare para su venida. Así como las vírgenes prudentes no pudieron ser sorprendidas, los escogidos son aquellos que al vivir en obediencia no permiten que el mundo los desvíe del camino de la santidad. La preparación no es un acto de una sola vez, sino de una vida continua de rendición y obediencia. Los escogidos se mantienen en constante vigilancia y en comunión con el Señor, viviendo según su palabra y buscando siempre su dirección. Este es el llamado que debemos aceptar y vivir a diario. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, se nos exhorta a tener cuidado de hacer firme nuestra vocación y elección. Aquí el apóstol Pedro nos recuerda la importancia de una vida que responda activamente al llamado de Dios. Una vida que se comprometa a vivir para Él y a seguir sus caminos. Al hacer esto, podemos estar seguros de que nuestras elecciones sean firmes y que al final seremos encontrados dignos de entrar en el reino de Dios. Pero no basta con estar llamados. Debemos comprometernos a vivir una vida que refleje nuestra elección. No basta con profesar nuestra fe, debemos demostrarla a través de nuestras acciones.
nuestra perseverancia y nuestro amor por Dios y por los demás. Ser escogido es más que recibir un título o una invitación. Es vivir una vida que refleje la voluntad de Dios en todo momento. Es un proceso continuo de transformación y obediencia que comienza con el llamado, pero que no termina hasta que vemos a Cristo cerca, cara a cara. A la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Este versículo nos muestra que el llamado y la elección de Dios son parte de un plan eterno. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo, pero es nuestra respuesta a este llamado lo que determina si somos escogidos. En hecho, el hecho de que Dios nos haya llamado no significa que todos sean escogidos. Solo aquellos que en humildad y obediencia permiten que su gracia los transforme serán verdaderamente parte de los escogidos. Es esencial, entonces, vivir con la conciencia de que nuestra respuesta al llamado de Dios tiene consecuencias eternas. El llamado es un regalo, pero la elección es nuestra. Es nuestra disposición a vivir para Dios y obedecer su voz y a seguir sus caminos, lo que nos hace verdaderamente escogidos. Esta es la verdadera diferencia entre los llamados y los escogidos. La obediencia que produce una vida transformada. Finalmente, al reflexionar sobre estos principios, debemos hacernos la pregunta más importante. ¿Estamos viviendo de acuerdo con el llamado de Dios? ¿Estamos respondiendo a su invitación con un corazón dispuesto a ser transformado? ¿O nos conformamos con una respuesta superficial que no produce frutos? La respuesta a estas preguntas no solo determinará nuestra relación con Dios, sino también nuestra posición en su plan eterno. Una vez entendemos que la elección de Dios no depende de nuestras obras ni de nuestras capacidades, sino de su gracia soberana, debemos ser conscientes de que esta gracia debe ser correspondida con nuestra obediencia. Los llamados están todos aquellos que han recibido la invitación de la salvación, pero no todos responden de manera genuina. La parábola de la gran cena, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, nos ofrece una visión más clara de la actitud de aquellos que son llamados y de aquellos que rechazan el llamado. El Señor envía a su siervo a invitar a muchos, pero aquellos a quienes se le dio la invitación empezaron a poner excusas. Uno solo dijo que había comprado un campo y no podía ir, otro que se había casado y otro más que simplemente no podía asistir. Esta respuesta refleja cómo muchos, aunque llamados, no tienen el corazón dispuesto para aceptar la invitación de Cristo. En contraste, aquellos que respondieron al llamado y llegaron a la fiesta fueron considerados dignos. Esto muestra que el llamado de Dios no es algo que debe tomarse a la ligera. Cada vez que oímos la invitación del Señor, estamos ante una oportunidad de ser parte de algo eterno, algo que va más allá de las preocupaciones temporales de este mundo. La respuesta de los llamados revela y realmente están dispuestos a anteponer a Cristo sobre todo lo demás. Al igual que los que rechazaron la invitación, estamos demasiado centrados en las preocupaciones del mundo. Podemos perder la oportunidad de ser escogidos. Los escogidos son aquellos que realmente aceptan la invitación de Dios. Son aquellos que priorizan la vida eterna sobre lo terrenal. Gracias por escuchar nuestra reflexión y hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.